Texas no solo es conocido por sus desiertos, pantanos y cañones, sino también por una serie de misteriosas desapariciones de personas que han ocurrido en circunstancias totalmente normales. En los parques nacionales y las zonas turísticas populares del estado desaparecen tanto viajeros experimentados como simples turistas. Desaparecen de repente y sin dejar rastro, a veces ante los ojos de sus amigos y familiares. A pesar de las intensas búsquedas con la participación de equipos de rescate, perros y helicópteros, aún no hay respuestas a estos misteriosos casos. Hoy escucharéis 3 historias que siguen siendo un inquietante recordatorio de lo rápido e inexplicable que puede desaparecer una persona, incluso en lugares bien conocidos. Antes de empezar el vídeo, quiero recordaros que vuestro apoyo es muy importante, así que no olvidéis dar a me gusta y suscribiros al canal. Sam Harris, un hombre de 32 años aficionado a la pesca y a los paseos por la naturaleza, desapareció en uno de los bochornosos días de junio de 1994 en el lago Caddo. El lugar en sí mismo se consideraba no solo pintoresco, sino también un tanto misterioso. El lago Caddo está cubierto de cipreses y rodeado de densas orillas pantanosas, donde el musgo y las lianas cuelgan de las ramas retorcidas. Todo el paisaje parece a veces una escena de una película sobre pantanos místicos. Era precisamente esta atmósfera la que atraía a Sam, que adoraba los rincones apartados donde podía lanzar tranquilamente el anzuelo, escuchar los gritos de las garzas y olvidarse del ruido de la gran ciudad. Según sus amigos Tom y Nick, con quienes Sam había venido al lago, toda la excursión estaba planeada como una breve salida de pesca de 2 días sin grandes pretensiones. Se detuvieron en un pequeño embarcadero semiderruido en la orilla oeste del lago, donde una vieja caseta, que en su día se utilizaba para alquilar barcas, ahora estaba vacía. Los lugareños solían pescar en los alrededores, sabiendo que allí se podían capturar buenos ejemplares de perca y siluro. Ese día, alrededor del 12 de junio de 1994, los 3 amigos se pusieron manos a la obra desde primera hora de la mañana. Prepararon los aparejos, colocaron las sillas y se dispusieron a disfrutar del silencio. El tiempo era húmedo. El sol se abría paso entre las nubes de tormenta, que prometían posibles precipitaciones. Tom recordaba que Sam parecía animado desde por la mañana, hablando constantemente del lugar donde, según sus conjeturas, podría haber buena pesca. Nick, un poco cansado del viaje, le pedía en broma que le diera tiempo para instalarse sin prisas. A la hora de comer, los amigos habían pescado algunos peces pequeños, nada importante, pero el ánimo seguía siendo bueno. Sam, como de costumbre, estaba lleno de ideas. «Vamos a desplazarnos un poco más hacia la orilla. Allí hay menos gente y los peces son más cautelosos», propuso. «Quizá por la tarde podamos echar los anzuelos bajo un tronco». Pero los amigos no tenían prisa por cambiar de lugar. Según Nick, hacia las 3 de la tarde, los 3 estaban sentados en sillas plegables junto a la orilla, comentando el último partido de su equipo de béisbol favorito. El aire cálido y húmedo lo impregnaba todo. En un momento dado, Sam dijo que quería llenar una botella con agua del lago para mojar el cebo y enjuagarse las manos. No parecía nada extraño, ya que el agua estaba a pocos metros. Se quitó la gorra, la dejó junto a la silla, se levantó con la caña en una mano o, según otra versión, dejó la caña y cogió la botella vacía, y se acercó al agua. Según los recuerdos, estaba literalmente a 7 u 8 metros. «Lo vi inclinarse hacia el agua y luego distraerse», dijo Tom. «Quizás yo mismo miré el flotador, que había empezado a moverse». Nick, por su parte, afirmó que justo en ese momento estaba buscando algo en su bolsa. La cuestión es que ambos perdieron de vista a Sam por una fracción de segundo. Pasaron 2 minutos y los amigos miraron. Sam no estaba allí. Al principio no se alarmaron, pensando que tal vez
se había alejado un poco más a lo largo de la orilla o que había gritado «¿Dónde hay agua más limpia?». Pero no hubo respuesta. Recorrieron la orilla del lago a lo largo de los arbustos bajos, pero no lo encontraron. Ni siquiera vieron rastros. Todo parecía extraño. ¿Cómo era posible que Sam se hubiera ido sin avisar? Rodearon los arbustos más cercanos y empezaron a gritar. 10 minutos después, ya estaban preocupados. Llamaban a Sam, pero no obtenían respuesta. Ni siquiera se veía ningún chapoteo. Los amigos se preocuparon y se dirigieron rápidamente al viejo embarcadero para ver si había ido allí a buscar algún equipo. Pero estaba vacío. Preguntaron a otros 2 pescadores que estaban cerca, pero estos se encogieron de hombros. «No hemos visto a nadie, solo estabais vosotros 3 pescando». Poco a poco se dieron cuenta de que Sam había desaparecido en cuestión de minutos, con el cielo despejado, sin ruido ni lucha. Nick corrió al coche para llegar al pueblo más cercano y llamar a los servicios de emergencia. Al atardecer, llegaron al lugar agentes de la policía del condado, voluntarios locales y, más tarde, oficiales de la Oficina de Caza y Pesca. Todos comenzaron a registrar los matorrales de la costa, a mirar debajo de los troncos y en las aguas poco profundas. No había ningún rastro de una persona que se hubiera caído, ni ropa ni rastros de una ruptura. Tom y Nick juraban que Sam no había dicho nada de querer alejarse de la orilla. Además, no tenía por qué alejarse mucho, ya que todas sus pertenencias, incluida la cartera, estaban en la mochila. Pasaron las horas y no encontraron al desaparecido. A las 2 de la madrugada, tuvieron que suspender la búsqueda activa hasta el amanecer. La oscuridad, el pantano y los densos árboles hacían peligrosa la investigación. Al amanecer, llegaron nuevos voluntarios. Los perros, a los que les dieron a olfatear la camisa de Sam, que estaba en el coche como repuesto, corrían por la orilla. Al principio parecían seguir un rastro, pero este se interrumpía literalmente en la línea de la agua, no lejos del lugar donde él se había inclinado para beber. ¿Significaba eso que Sam se había metido en el agua y se había ahogado? Pero entonces, deberían haber quedado huellas, por no hablar de que el cuerpo podría haber flotado. Además, el lago, aunque traicionero, no es tan profundo en la zona costera. Los buzos registraron esa parte del fondo, sin encontrar nada más que algas y algunas latas viejas. No había ningún cuerpo bajo el agua, lo que desconcertó mucho a los rescatistas. A medida que pasaban los días, la gente buscaba en un área cada vez más amplia. 2 días después, los voluntarios conectaron barcos con sondas para explorar las partes más profundas del lago, pero no obtuvieron ningún resultado. Se planteó la teoría de que Sam podría haber sido atacado por un caimán. En algunas zonas del lago Caddo, supuestamente había caimanes, pero no había pruebas. Normalmente, en un ataque de este tipo, quedan rastros de lucha o ropa rasgada, sangre. Sin embargo, no encontraron nada. Los escépticos decían con mayor probabilidad: quizás se fue nadando o se ahogó en otro lugar y la corriente se lo llevó. Pero la corriente del lago Caddo no es tan fuerte. Además, algunos objetos habrían salido a la superficie. No se encontró nada en el agua. Al 5º y 6º día de búsquedas infructuosas, el comando de rescate comenzó a reducir la fase activa. Lo hemos intentado todo. Parece que el hombre desapareció en cuestión de segundos y no tenemos pistas sobre dónde seguir. Los padres de Sam, al enterarse de la tragedia, acudieron desde otro estado y suplicaron que continuaran. Pero los recursos eran limitados y, día tras día, no se obtenían resultados. A mediados de la semana siguiente, 7 días después de la desaparición, la operación de búsqueda se dio por concluida oficialmente. La policía redactó un informe de desaparecido y archivó el caso. Tom y Nick estaban destrozados. Se sentían culpables por no haber vigilado a su amigo y sinceramente no entendían qué podía haber pasado. Pero lo más increíble fue el hecho que se descubrió un mes después,
cuando la historia de la desaparición de Sam ya no aparecía en las portadas de los periódicos locales. Una tarde de viernes, el 15 o 16 de julio, en ese mismo muelle viejo, donde nadie solía pescar porque estaba semiderruido y era peligroso, una mujer que paseaba por la orilla vio varios objetos de pesca. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que había una caña de pescar, un carrete, un juego de anzuelos y una pequeña caja con cebo, como si alguien los hubiera dejado allí hacía poco. La mujer, recordando la reciente desaparición del pescador, llamó a la policía. Una hora más tarde, llegaron los agentes al lugar y resultó que los aparejos pertenecían al desaparecido, Sam. Tom y Nick los reconocieron por las marcas especiales que Sam había hecho en el carrete y en la caja de cebos. Además, los amigos juraban que habían revisado el muelle 7 veces, incluidos ellos mismos, durante la primera semana después de la desaparición. Los voluntarios literalmente golpeaban las tablas y miraban debajo del entarimado, pero allí no había cañas de pescar. ¿Cómo es posible que, de repente, aparecieran en un lugar tan visible? No estaban escondidas en ningún sitio, sino que parecían haber sido colocadas a propósito en el borde del embarcadero para que los transeúntes las vieran. La policía volvió a registrar los alrededores, sospechando que alguien había decidido gastar una broma pesada o que el cuerpo de Sam estaba cerca. Pero fue en vano. No se encontraron huellas de botas ni nuevas pistas. El muelle ya había sido inspeccionado varias veces antes, por lo que la versión de que los aparejos habían permanecido allí sin ser vistos durante un mes parecía poco probable. Sin embargo, el informe oficial decía: personas no identificadas podrían haber trasladado el equipo de pesca del desaparecido. Se desconoce el motivo. Los amigos del desaparecido, más inclinados al misticismo, decidieron que se trataba de uno de esos casos en los que alguien había colocado los objetos a propósito para sembrar aún más dudas. Al final, esto no ayudó en absoluto a encontrar a Sam. Su cuerpo nunca apareció y nadie informó de su aparición. Todas las pistas se perdieron tras 7 días de búsqueda y este extraño hallazgo de aparejos a mediados de julio. La policía reconoció oficialmente: no tenemos motivos para considerar que se trate de una muerte violenta, pero tampoco hay pruebas de que esté vivo. Si se hubiera ahogado, ¿qué impidió que el agua arrastrara el cuerpo? Los comentaristas racionales señalan que alguien pudo haber encontrado estas cosas en los arbustos sin saber a qué pertenecían y simplemente las dejó en el muelle con la esperanza de que el propietario regresara. O bien, alguien jugó deliberadamente, colocando las pruebas. Sin embargo, si fue así, ¿por qué nadie informó del hallazgo inmediatamente? ¿Y cómo es posible que estos objetos estuvieran tan intactos después de un mes de lluvia y calor? La familia de Sam Harris se mudó del estado unos años después de la tragedia, incapaz de soportar el dolor de ver constantemente el lago Caddo, al que volvían periódicamente los amantes de lo misterioso. El cañón Palo Duro, situado en el noroeste de Texas, es considerado el segundo cañón más grande de los Estados Unidos. A mediados del verano de 1997, sus rocas rojas, sus capas de arenisca roja y sus extensiones infinitas estaban iluminadas por el sol del mediodía. Las rutas turísticas del cañón atraían a los viajeros por su belleza épica. Entre los que decidieron recorrer la popular ruta aquel día de julio se encontraban Jack Everett, de 39 años, y su esposa Emily. Aparcaron el coche en la zona de visitantes alrededor de las 9 de la mañana del 15 de julio de 1997, cuando el calor aún no había apretado y el aire seguía siendo soportable. Tenían previsto hacer una excursión de un día sin cargar demasiado. Un par de litros de agua para los dos, algo ligero para picar, una cámara y mucha ilusión. Según Emily, todo iba bien. Caminaban tranquilamente
intercambiando comentarios jocosos sobre los vivos colores de las paredes del cañón. El paisaje a su alrededor respiraba una calma sofocante, y en el estrecho sendero se cruzaron con otros turistas, todos con ganas de ver y fotografiar. Mientras caminaban uno al lado del otro, no había ni rastro de peligro, pero el buen humor se ensombreció rápidamente cuando, alrededor de las 11, Jack se detuvo para atarse los cordones de las botas. El sendero discurría a lo largo de un pequeño saliente que se elevaba ligeramente. Emily le dijo: «Voy a adelantarme un poco para ver a dónde lleva el sendero. Tú sigue». Él asintió con la cabeza. Parecía que Jack estaría listo para continuar en cuestión de segundos. Emily avanzó unos 20 metros por el estrecho sendero. Miró a su alrededor, se dio la vuelta y se dio cuenta de que su marido no estaba por ninguna parte. Todo sucedió en cuestión de segundos. En un momento lo veía de pie junto a sus botas, y al siguiente solo había un espacio vacío. Al principio pensó que Jack había decidido desviarse por un sendero lateral, que la estaba llamando, o que estaba fotografiando algún ángulo que le había gustado. Gritó en voz alta: «Jack, ¿dónde estás?». Pero no hubo respuesta. Al volver al lugar donde él estaba sentado, Emily no vio a nadie. Pacientemente rodeó los arbustos y miró hacia el descenso del sendero, pero no vio a nadie. Desde el primer momento sospechó que algo iba mal. No podía tratarse de un simple retraso. No había motivos para que Jack se alejara en silencio. Asustada por pensar que podría haber resbalado y caído, Emily corrió cuesta abajo hacia el lecho seco del arroyo, mirando la pendiente. Silencio, ni gritos ni ruidos. A los pocos minutos, al darse cuenta de que la situación era crítica, regresó al comienzo del sendero y avisó a los guardabosques en la zona para visitantes. Estos reaccionaron rápidamente. En menos de una hora, organizaron una búsqueda inicial y preguntaron a otros turistas. Preguntaron a personas al azar: ¿han visto a un hombre con camiseta blanca, pantalones cortos, de 39 años? Y todos se encogieron de hombros. Al principio pensaron que tal vez se había equivocado de camino y estaba buscando a su esposa. Pero el tiempo pasaba y Jack no aparecía. Por la tarde, se unieron a la búsqueda guías caninos, voluntarios locales y la policía del condado. Está claro que Palo Duro Canyon no es un bosque impenetrable, pero hay muchos acantilados, desniveles y refugios rocosos. En verano, el calor puede convertirse en una trampa mortal si no se dispone de suficiente agua. La policía interrogó a Emily. ¿Había habido conflictos, motivos para que su marido se marchara? Ella negó con la cabeza. No, todo iba bien. Solo se estaba atando los cordones. Solo nos separaban unos metros. Ninguno de los turistas que pasaban por allí recordaba haber visto a Jack después de ese momento. Era como si se hubiera evaporado. Los días de búsqueda se prolongaron durante una semana. Se llamaron un par de helicópteros que sobrevolaron los puntos clave del cañón, incluidas las paredes escarpadas y los estrechos senderos. Se exploraron barrancos y cauces secos. Se buscaron restos de ropa que pudieran haberse enganchado en los arbustos, pero no se encontró nada. El perro olfateaba las pertenencias de Jack, seguía un rastro en el sendero, pero lo perdía tras un giro brusco tras un saliente rocoso. La ausencia del más mínimo ruido o grito de auxilio aumentaba la confusión de los rescatistas y los amigos de la familia. Los guardabosques barajaban varias hipótesis. Tal vez se había caído y sufrido un traumatismo craneal grave, y luego había rodado hacia abajo y no podía pedir ayuda. Pero en ese caso, se habría encontrado algo. Pasó una semana sin ninguna pista. Finalmente, se suspendió oficialmente la fase activa de la búsqueda, según lo anunciado por las autoridades del condado. Hemos peinado la zona, hemos movilizado fuerzas aéreas y terrestres. No se han encontrado rastros ni pistas. El señor Everett figura como desaparecido. Emily estaba destrozada, pero seguía teniendo esperanza. Tiene que estar en algún sitio, vivo o muerto. No se ha evaporado.
Contrató varias veces a investigadores privados, prometió una recompensa por cualquier información, pero el resultado fue nulo. A finales de otoño, cuando el calor amainó y aparecieron nuevos voluntarios, se organizó otra búsqueda, también sin éxito. Parecía que la historia de Jack Everett se convertiría en otro desaparición inexplicable que acabaría en los archivos. Pero en el invierno de ese mismo año, corrieron rumores de que alguien había visto una sombra parecida a la silueta de un hombre vagando por la empinada ladera por la noche. Por supuesto, no se confirmó. Solo 6 meses después, se produjo un giro en los acontecimientos que, en lugar de respuestas, generó aún más preguntas. En enero de 1998, unos turistas que decidieron tomar una ruta poco habitual para hacer fotos, se topó por casualidad con un cráneo humano al pie de un saliente rocoso. Según ellos, el lugar se encontraba en una de las zonas donde los buscadores habían estado varias veces durante los primeros días de la operación. La policía, tras ser llamada, confirmó: sí, es un cráneo humano, y además de una forma característica que, según las fichas dentales, pertenecía a Jack Everett. No había ningún otro hueso, ni fragmentos de ropa, ni objetos personales, solo el cráneo, que yacía en la superficie, sin rastros de suciedad ni signos evidentes de descomposición. En otras palabras, habría sido difícil no verlo en la búsqueda anterior, ya que el lugar ya había sido registrado. Sin embargo, todas las personas que participaron en las búsquedas anteriores juraban que no habían visto ningún resto. Entonces, ¿cómo llegó allí el cráneo? ¿Podrían haber trasladado los restos los animales? Es posible, pero entonces normalmente se encuentran otros huesos en las inmediaciones, en un radio de varias decenas de metros. No se encontró nada por el estilo. El examen forense no pudo determinar la causa de la muerte a partir del cráneo. No había signos evidentes de heridas de bala, fracturas o algo similar. Los dientes coincidían más o menos con los de Jack, ya que su dentista confirmó algunos empastes únicos. El resto de los restos óseos habían desaparecido, al igual que la ropa y la mochila. La policía tomó declaración a una pareja de turistas que había encontrado el cráneo. Afirmaron que caminaban por un sendero al pie de la roca, donde ya se había realizado la búsqueda, y de repente vieron algo blanco entre las piedras. Eso fue todo. Finalmente, los agentes del condado emitieron una resolución formal. A falta de otras pruebas y indicios de muerte violenta, el caso no se clasifica como sospechoso. No se ha determinado la causa de la muerte. El cuerpo fue encontrado parcialmente y, según el ADN o la odontología, se ha confirmado que se trata del señor Jack Everett. Las preguntas sobre la muerte siguen sin respuesta, pero no hay investigación criminal. Para Emily, ese momento supuso un gran alivio. Al menos sabía que su marido había muerto y pudo celebrar una ceremonia simbólica de despedida. Sin embargo, seguían quedando demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué nadie vio el cadáver? ¿Y cómo apareció el cráneo en un lugar por donde ya había pasado gente? ¿Por qué no se conservaron otras partes del esqueleto? En cualquier caso, la historia del 15 de julio de 1997, cuando Jack Everett, de 39 años, se apartó para atarse los cordones de los zapatos y su esposa se adelantó solo un instante, permanece en la memoria como uno de los misterios más espeluznantes de Palo Duro Canyon. No hubo gritos, ni ruidos, ni lucha. La gente pasaba por el sendero, el sol estaba alto, el viento movía ligeramente los arbustos y, de repente, la persona desapareció, como si se hubiera abierto una puerta secreta en la realidad. Desde entonces, los rescatistas locales no han dejado de discutir. Por más que lo intentaron, durante una semana no encontraron ni una sola pista, y 6 meses después, el cráneo fue encontrado casi a la vista. Como resultado, la policía cerró el caso como un accidente con detalles no identificados, pero para la familia,
Los amigos, los participantes en la búsqueda y aquellos interesados en desapariciones misteriosas, sigue siendo una tragedia sin resolver, que bien podría añadirse a la larga lista de casos inexplicables en los parques y cañones estadounidenses. En marzo de 2001, en el Parque Nacional Big Bend, en el suroeste de Texas, se produjo una misteriosa desaparición que aún hoy sigue siendo objeto de debate entre los aficionados al senderismo y que se incluye de manera no oficial en las historias de Missing 411. Amanda Fields, de 28 años, que había llegado al parque con un grupo de amigos para pasar un fin de semana largo, desapareció literalmente en un par de segundos durante una tranquila caminata por el sendero Lost Mine, uno de los más conocidos y populares entre la comunidad turística local. Según recuerdan sus amigos, el viaje fue espontáneo. A principios de marzo suele ser temporada seca en Texas y el tiempo prometía un día cálido y despejado, sin sorpresas. Amanda y sus amigos, 5 personas en total, llegaron al parque a primera hora de la mañana y aparcaron al comienzo del sendero Lost Mine, popular por sus magníficas vistas de las cordilleras. Según sus conocidos, la ruta en sí no se consideraba peligrosa ni físicamente exigente. Tenía unos 8 kilómetros de longitud, con un desnivel moderado, y muchos turistas, incluidos personas mayores y familias, la recorrían tranquilamente en unas horas. Los jóvenes llevaron agua, algo ligero para comer, y planearon regresar por la tarde a Terlingua para pasar la noche en un camping. A lo largo del recorrido, Amanda se mantuvo animada, deteniéndose de vez en cuando para hacer fotos del paisaje. Era una apasionada de la fotografía amateur y se esforzaba por captar el ángulo perfecto del sol del mediodía que incidía sobre los salientes rocosos. Pronto, el grupo llegó a uno de los miradores clave, donde muchos hacen una pausa para admirar el valle y tomar fotos memorables. Había muchos turistas alrededor, el tiempo era excepcionalmente bueno y el sendero Lost Mine no suele estar desierto en esta época del año. Según los testimonios de sus amigos, fue precisamente allí donde ocurrió. Los 4, excepto Amanda, avanzaron unos pasos, discutiendo sobre dónde parar para descansar, y Amanda se quedó atrás literalmente unos segundos para hacer otra foto. Alguien del grupo se volvió y preguntó: «Amanda, ¿todo bien?». Ella asintió con la cabeza. «Ya voy». Y entonces la perdieron de vista al doblar una pequeña curva del sendero. Literalmente 5 minutos después, se detuvieron y miraron a su alrededor. Amanda no estaba. Al principio, nadie se asustó, pensando que se había quedado atrás buscando un buen ángulo. Pero al cabo de un par de minutos, los amigos, preocupados, volvieron por el sendero gritando: «Amanda, ¿dónde estás?». No había nadie. Preguntaron a otros turistas si habían visto a la chica de la cámara. Alguien recordó que creía haberla visto pasar, pero no estaba seguro. Con cada momento que pasaba, empezaban a sentir más miedo, porque desaparecer en pleno día, con buen tiempo y en un sendero lleno de gente, parecía algo irreal. Los amigos registraron todos los arbustos cercanos, miraron en las zonas inaccesibles bajo las rocas, pero no encontraron nada. Una hora más tarde, avisaron al guardaparques de la entrada, y poco después se dio la alarma a los empleados del parque. Se inició una operación de búsqueda y rescate a gran escala, en la que participaron voluntarios, turistas y varios guardaparques. Las búsquedas realizadas ese mismo día no dieron ningún resultado. Nadie vio a Amanda alejarse del sendero. Nadie oyó gritos. No se observó nada sospechoso. El territorio que rodea Lost Mine es parcialmente abierto, en algunos lugares cubierto de chaparral y pinos bajos, y en la parte inferior se extienden llanuras desérticas. Desviarse del sendero significa encontrarse con un terreno rocoso y densos matorrales de plantas espinosas.
Si hay gente en la ruta, suele ser difícil esconderse sin ser visto. Sin embargo, todo indicaba que Amanda se había desvanecido en el aire. Al segundo día, se incorporaron al rastreo perros adiestrados, a los que se les hizo oler la chaqueta que Amanda había dejado en el coche. Según uno de los guardabosques, los perros siguieron el rastro desde el aparcamiento hasta el punto clave del recorrido, donde los amigos vieron a Amanda por última vez, pero pronto se desorientaron y no encontraron una dirección clara. O bien el olor se perdía, o bien el viento mezclaba las huellas. El tiempo seguía siendo soleado, sin lluvia, por lo que no había obstáculos meteorológicos. Aproximadamente al tercer día, se utilizaron helicópteros del servicio de rescate local. Sobrevolaron la zona de Lost Mine, las zonas boscosas y los acantilados rocosos. A Amanda seguía sin aparecer. En la lista de desaparecidos de la oficina del sheriff había pocos casos similares, pero a veces la gente desaparecía en Big Bend. Solía ocurrir con calor intenso y falta de agua, o durante las inundaciones otoñales. Pero aquí no hacía mucho calor, ni había inundaciones. Al final del quinto día, cuando aún quedaba una pizca de esperanza, ocurrió algo que no aclaró las cosas, sino que aumentó el halo de misterio. Uno de los voluntarios que recorría la parte más alejada del sendero se topó con una chaqueta. Según la descripción, era precisamente la chaqueta ligera que Amanda se había llevado por si acaso, por si hacía viento. La chaqueta colgaba cuidadosamente de un arbusto espinoso, como si alguien la hubiera colgado a propósito en una rama para que la vieran. Por su ubicación, se descubrió que este arbusto se encontraba apartado de la ruta principal, a aproximadamente medio kilómetro del último punto donde se vio a Amanda, pero a 3 kilómetros de distancia por el sendero. Por supuesto, los perros y la policía registraron esa zona, pero no pudieron entender cómo había llegado allí la chaqueta. Es más, los equipos de búsqueda ya habían pasado por esa parte del sendero y no habían visto nada. ¿Entonces la habían colgado allí más tarde? Y si era así, ¿quién? Al día siguiente, otro hallazgo: el teléfono de Amanda. No era un modelo muy grande para los estándares de 2001, probablemente uno de los primeros móviles. Lo encontró un turista en el mismo sendero, supuestamente tirado en el borde, donde la gente suele detenerse antes de subir. Es extraño que el día anterior se hubiera revisado ese lugar y no se hubiera visto el teléfono. ¿Era seguro que era el suyo? Lo comprobaron. En la parte trasera había una pegatina que coincidía con la que ella había pegado y la familia lo reconoció. Y de nuevo, a juzgar por el estado del teléfono, no parecía haber estado expuesto al sol durante muchos días, sino que estaba casi limpio, sin una capa de polvo o suciedad. Esto añadió una sensación inquietante, como si alguien estuviera colocando deliberadamente las cosas, colocándolas cuidadosamente donde tarde o temprano las encontrarían. No apareció ninguna explicación de quién podría haberlo hecho. Los amigos afirmaban: no creemos que Amanda haya esparcido sus cosas a propósito para confundir las pistas. Además, no tenía motivos para desaparecer y atormentarnos. La policía comenzó a investigar la hipótesis de que un desconocido había secuestrado a Amanda y había dejado sus cosas como una burla. Pero no hay testigos ni motivos, además de que es una zona poco poblada, aunque con muchos turistas. Nadie vio a personas sospechosas ni rastros de violencia. Pasaron los días, luego las semanas. Los padres de la joven permanecieron en la zona de Big Bend, esperando un milagro. Pero no encontraron nada, salvo estos dos objetos. Los perros, por desgracia, volvieron a fracasar. La chaqueta y el teléfono no tenían olores recientes, y además, los perros seguían un rastro confuso que desaparecía al cabo de unos metros. Al final de la tercera semana, los equipos de rescate suspendieron oficialmente la búsqueda. El resultado: la joven nunca fue encontrada, ni su cuerpo, ni ella viva, ni siquiera un rastro que indicara la ruta que había seguido desde el sendero. Estas 3 historias de Texas
nos recuerdan lo impredecible y misteriosa que puede ser la naturaleza, incluso en lugares donde se conoce bien y se ha estudiado a fondo. Personas que salen a dar un paseo o a pescar desaparecen repentinamente sin dejar rastro ni razones aparentes. Sus destinos siguen siendo misterios sin resolver de los parques y pantanos de Texas, un inquietante recordatorio de que, a veces, la realidad es mucho más misteriosa que cualquier teoría. Eso es todo, amigos. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta y dejar vuestros comentarios. Suscribíos al canal y pulsad el timbre para ser los primeros en conocer nuevas historias misteriosas y desapariciones enigmáticas. Cuidaos, estad atentos y recordad, la realidad a veces es mucho más misteriosa que cualquier leyenda.